buenas tardes, licenciado Guadarrama. Le agradezco mucho que esté aquí con nosotros a platicar sobre Tlalnepantla, sobre la tesis Iztacala. La idea de hacer esta entrevista es como recuperar la memoria de la comunidad de Tlalnepantla con respecto de la tesis Iztacala. A mí me parece muy importante que haya estos lazos, que haya estos nexos, y que en el caso, bueno, de usted tiene una gran experiencia y en cierto sentido posee una memoria viva de lo que ha sido el barrio, y creo que es importante, ya he tenido oportunidad de escucharlo en otras ocasiones, y es importante conservar un documento que podamos nosotros analizar o tener ahí para la gente que llegue nueva a la tesis Iztacala, ¿no? Entonces, lo primero que le pediría es que si se puede presentar un poco, decirnos su nombre, su historia rápidamente, por qué su interés en Tlalnepantla. Con todo gusto, maestra. Pues muchas gracias primeramente por la invitación a estar aquí en esta institución. Mi nombre es Cristóbal Guadarrama Cepeda, originario de este municipio de Tlalnepantla y de una ascendencia comercial. Mis padres hicieron comercio en los años mediados del siglo XX, y nosotros tuvimos la oportunidad también de incursionar en el comercio, pero hubo oportunidad de llegar a unos estudios profesionales en materia de turismo y después una carrera universitaria ya en Derecho, pero siempre lo he ligado con la parte humana, digo yo, porque a pesar de esos pues, los conocimientos, lo que he hecho es, las actividades son ligadas siempre a la sociedad, a la comunidad. Y bueno, de ahí mi inquietud siempre de participar en actividades políticas, lo dije la otra ocasión, con toda claridad, no partidistas, pero sí con el interés de aquellos hombres que ya hablaban de la polis griega, ¿no? Ese ente político, creo por el mismo desarrollo del municipio, pues lo hace uno ser parte de, ¿no? No puede uno quedar allá. Claro. Me da mucho gusto y gracias. Okay. ¿Usted nos puede más o menos contar cuál ha sido, cómo ha ido cambiando Tlalnepantla en los últimos 40 años, digamos, que es más o menos el tiempo que Iztacala tiene de estar acá? Sí. Sí, con todo gusto. Mire, el proyecto de Tlalnepantla como municipalidad parte del año de 1848, pero hasta 100 años después, ya en el siglo XX, en 1948, exactamente el 13 de septiembre de ese año, se decreta que Tlalnepantla pase de villa a ciudad. Era la villa de Tlalnepantla y bueno, había que desarrollar un proyecto. Las leyes, el Estado manifiesta cuando hay un proyecto en una comunidad, ese brinco que da de pueblo a villa y de villa a ciudad, es cuando se decreta que va a tener el apoyo para los servicios estratégicos. Y cuando Tlalnepantla lo decretan como polo de desarrollo industrial, pues estaban todos los apoyos del gobierno estratégicos, el agua, la energía eléctrica, las vialidades, y bueno, y se inicia, ¿no? El detonador, lo hemos dicho los tlalnepantlenses, que es Ferrocarriles Nacionales de México. Esta casa redonda que tenemos a espaldas de la fecha es lo que detona todo el desarrollo, porque, bueno, dicen por ahí que sin el ferrocarril no hubiera habido revolución, ¿no? Y aquí parte de ahí. Los años 40, 48 que se decreta y Tlalnepantla cambia. Tlalnepantla era una provincia después del Distrito Federal, y se dijo mucho un dicho que dicen que es desde la época prehispánica, que saliendo de México todo es Cuautitlán. Y bueno, sí es cierto, porque nosotros ir al distrito, ahora al Distrito Federal, lo decíamos así, vamos a México. Y la gente que salía del Distrito Federal venía a Tlalnepantla, vamos a la provincia, ¿no? Vamos a conocer parte de la provincia. Así es que este proyecto de desarrollo fue en la provincia de México.
Imagínense qué visión tenía, ¿no? ¿Y cómo fue? Ferrocarriles Nacionales decidió instalarse aquí y entonces a partir de ahí se pensó que fuera un polo industrial, o fue al revés, se pensó que fuera un polo industrial y entonces se pidió que Ferrocarriles interviniera. Yo creo que fue en el sentido de desarrollo, fue una decisión de posguerra, ¿no? La guerra termina la Segunda Guerra Mundial en 1945 y Tlalnepantla tenía, México como país tendría que entrar a ese boom que se estaba manifestando en el mundo, ¿no? Yeah. Entonces, el Distrito Federal estaba planeado para la población que tienen ahora. Ya se hablaba de una metrópoli, aunque estaba en ciernes esa metrópoli, pero México tenía en los años 40, decía un letrero en lo que fue el toreo de los Cuatro Caminos. Decía: mexicanos, haz patria, somos 32 millones de habitantes. Entonces, imagínense, hablar de todo el país con 32 millones de habitantes, se tenía que generar un proyecto de esta magnitud porque la sede de ese desarrollo iba a ser el área metropolitana. Entonces, Tlalnepantla lo decretan como un polo de desarrollo industrial y empieza el Ferrocarriles con su proyecto a traer material, materias primas, equipos, para toda la industria que se iba a establecer aquí. Y la visión del gobierno federal era que fuera ese proyecto en provincia, fuera lo que ahora vemos como el granero de la nación, que se mencionó, los silos Miguel Alemán, ¿no? Almacenes nacionales del puesto. Ahí se guardó todo el maíz que necesitaba la gente del área metropolitana. Pero la gente necesita comer y necesita tomar leche, y bueno, llega Liconza, un pueblo de la cultura del maíz, pues esta Minza, maíz industrializado. Entonces todo el proyecto de Tlalnepantla gira alrededor de un proyecto de la federación, pero donde el área metropolitana iba a ser la que se iba a beneficiar de ese desarrollo, ¿no? Entonces fue increíble que en menos de un año tuviéramos empresas ya funcionando y el despertar del sindicalismo en México, ¿no? Aquí estaban todas las centrales obreras luchando por esos contratos colectivos y llegando gente de todo el país a lo que ahora vemos Tlalnepantla. Especialmente esta zona, ahorita que hablo de destacada, fue muy notorio cómo llegaba la gente de provincia. En algunas ocasiones que lo he escuchado, ha mencionado que hubo cambios, digamos, favorables y otros desfavorables para Tlalnepantla, ¿no? Con este desarrollo industrial, digamos, algunos cambios ecológicos que no fueron tan favorables, económicos que quizás sí fueron favorables. ¿Cómo ve esta situación? ¿Qué tanto le aportó a Tlalnepantla esta decisión, haciendo un balance? Bueno, si hablamos de la parte ecológica, le quiero decir que desgraciadamente tuvimos ese ataque frontal al medio ambiente, ¿no? Imagínense empresas avaladas por el Estado, ¿no? Cuando el Estado era rector, iniciaba aquel poderío del rector de la economía, ¿no? La naturaleza que teníamos, la vocación de Tlalnepantla no era industrial. Su vocación fue muchos años agrícola. Y bueno, esa parte agrícola y después de ganadera se debió a que se instalara el rastro en 1949. El rastro de Tlalnepantla introducía el 30% del alimento de carnes al Distrito Federal. Si mientras Ferrería estaba en plena construcción por el poderío que tuvo en matanza de ganado mayor, Tlalnepantla ya introducía cárnicos. Pero junto con la introducción de carnes era una cuenca lechera. Y para hacer una cuenca lechera el ganado se sostenía del propio campo. Así es que el río, lo que vemos ahora, Mario Colín, el agua servía para que esa agua que venía desde Real del Monte, pues le daba oportunidad a la gente de desviar. En tiempo de lluvias no había problema, pero cuando no era el temporal, entonces abría por riego y salía del río
el agua para los campos. Entonces, no era una ciudad con vocación industrial. ¿Y cuándo se cubrió, o sea, cuando se convirtió eso ya no fue un río? ¿Cuándo se tapó? ¿Cuándo se canalizó ese río? Cuando Ferrocarriles Nacionales de México decide que era una decisión que a quienes la vimos, lo padecimos, fue una decisión pésima, en que no quisieron hacer un puente, que terminaron haciéndolo, pero la ingeniería de aquella época decidieron derrumbar el acueducto. El acueducto que llega a la villa Acueducto Guadalupe es la caja de agua, es lo que ustedes ven ahora aquí en Mario Colín. A la entrada de la unidad de la comunidad hay una cúpula en la carretera, en la vía, en el centro del arroyo. Esa cúpula es la caja de agua donde llegaba el agua desde Monte Alto, y cuando había suficiente agua cerraban esa compuerta y la metían a lo que es ahora los Iztacalas. Todo esto donde estamos parados fue una laguna, maestra. Se llamó la Laguna del Pilar. Esa Laguna del Pilar, como pues venía agua de la parte del Monte Alto, allá se da mucho la trucha, aquí había trucha y la gente venía a pescar, los jóvenes veníamos a pescar, y la Laguna del Pilar. Entonces, con este proyecto de ferrocarriles que tira el acueducto y entran 8 o 10 vías, si las cuenta usted ahora, esas vías eran para cada línea de la caja de redonda. Una caja de redonda donde entran los furgones y las menean para darles mantenimiento, repararlas. Entonces, pues ante la naturaleza, la parte económica, y se va la parte histórica al quitar el acueducto, ¿no? Terminando ferrocarriles, pasando, la propiedad federal, encuentra usted restos del acueducto, y conforme se va acercando al Distrito Federal, ya entrando se ve más claramente el acueducto, ¿no? Ese acueducto llegaba hasta aquí, hasta la puerta de esta zona. ¿Fueron que alrededor de 70 años, menos de 60 años los que...? En 1940 inicia el proyecto. Todo esto, los años 50 es cuando detona todo, ¿no? Cuando ya a nivel nacional ya se había promovido el proyecto, y bueno, la fuente de empleo estaba aquí. La provincia estaba en Tlalnepantla. Fueron llegando grupos. Y a propósito de eso, ¿usted cree que la población de Tlalnepantla se benefició de estos proyectos industriales? Es decir, en términos de empleo, en términos de mejores condiciones de vida. Claro que sí. Sí, se benefició. Sí, claro que sí. Es decir, era de campesinos, ¿no? De gente que trabajaba en los ranchos, había mucho rancho por aquí, había mucha vaca lechera. Bueno, pues encontró un espacio en la industria. ¿Y era la propia gente de Tlalnepantla que entraba o llegó gente de Tlalnepantla? No, gente de Tlalnepantla también. ¿Sí? La gente de Tlalnepantla y gente de provincia que se fueron. No todos llegaron a la industria, porque los grupos que vimos llegaron muchos al comercio, y lo tenemos muy claro. Bueno, la gente que hemos participado en algunos aspectos en Tlalnepantla sociales, que las paleterías y las farmacias estaban en manos de michoacanos. Las tiendas de abarrotes, las tiendas de barrio que le dicen, y cremerías en manos de oaxaqueños. Las taquerías con los jaliscos, les decían los jalos. La gente del rastro son de Aguascalientes. La gente que vino a traer mayoreo de semillas y abarrotes, granos, son de Querétaro. Entonces se diferenciaban las familias, sus orígenes, y fueron encontrando en esta sociedad su dónde participar. Y bueno, también dieron fuentes de empleos. Pero yo les quisiera decir, maestra, que Tlalnepantla no lo veamos solo. Mire, ya con la FES, desde antes, históricamente es un municipio de región. Porque al solucionar un problema, una necesidad en Tlalnepantla, le estábamos dando la solución a los municipios colindantes.
inclusive a delegaciones como Azcapotzalco y como la Gustavo Amadero, era más accesible de la gente que estaba pegado al territorio municipal, hacer su vida en Tlalnepantla que perderse en la gran ciudad. Entonces, la gente de Villa Nicolás Romero, desde más arriba de Nicolás Romero, por Progreso Industrial, venían a la escuela aquí. De Cuautitlán Izcalli y Cuautitlán Romero Rubio venían a la escuela, venían al trabajo, no había industria en otro lado. Venían al comercio, venían a la escuela, desde primaria, cuando llegan las universidades, entre ellas la FES. Bueno, pues esto es un boom porque la gente encontró a la universidad, a su alma mater. Ahora ustedes la encontraron en la esquina, ¿no? Y esto detonó porque ya los jóvenes no iban hasta Sevilla. Sí, aquí ya tenían su espacio. ¿Y usted cree que se podría haber ahorrado todas esas catástrofes ecológicas y haber hecho un poco de desarrollo industrial sin necesidad de quitar todo el agua y todo lo que se hizo? Porque a mí se me preocupa que la idea de desarrollo industrial siempre se ha asociado a la destrucción ecológica, ¿no? Sí, yo digo que la visión de quienes tomaron la decisión en aquellos años, siempre ha habido países con muchos más proyectos y manejados de otra forma que en México. Y la gente que ejerce el poder o la gente con poder económico viaja. Yo creo que veían en otros lados, o las mismas empresas transnacionales que llegaron, traen otras formas de trabajar, traen sus manuales de procedimientos, sus políticas, su imagen corporativa y todo. Pero más sin embargo encontraron aquí un verdadero espacio donde romper con todo eso y hacer lo que querían. Miren, había 2000 fábricas y cada fábrica tenía un campo de fútbol. Cada empresa había un campo de fútbol. Y había torneos de fútbol interfábricas, primera, segunda y tercera categoría. ¿Qué pasó con esos espacios? Ninguno hay. Todos los volvieron a construir, hicieron empresas. Los ranchos, el del Rosario, el San Javier, el de Bata, todos los ranchos que conocemos, San Nicolás, todos los espacios que hicieron los convirtieron en espacios industriales. Yo creo que fue falta de visión de lo que ahora llamamos sustentabilidad, de generar políticas públicas donde no se modifique lo que la naturaleza nos dio, o aprender a convivir con la naturaleza. Y esas decisiones las tiene que tomar quien ejerce el poder, pero la sociedad no está ajena a estas decisiones, y la ciencia menos. ¿Y qué le significó a la gente que la UNAM viniera a instalarse aquí? O sea, ¿qué recepción tuvo el proyecto de que viniera la UNAM aquí a instalarse? El joven de los años 60, mi generación, iba a la universidad y veía usted los camiones. Ellos gestionaron la universidad, les proporcionó vehículos, unos autobuses que se paraban en la plaza del centro de Tlalnepantla, y empezaron con uno, y a las 5 de la mañana ya había jóvenes ahí para irse a clases. ¿Ciudad Universitaria? Hasta seguro. Había 2 autobuses, yo a veces 4, 5, 6 autobuses que los llevaban a Segura a estudiar diferente, y los regresaban hasta acá. Los jóvenes no tenían vehículo propio, no había transporte masivo, tenía que ser así. Cuando proyectan ustedes y se sabe que va a estar FES Iztacala, la gente encontró, le decía yo, mucho más cerca, en casa, a la esquina de la casa, la universidad, pero la imagen hacia los jóvenes fue muy institucional, le decía yo a Daniel. Es decir, el sentirse Puma, el sentirse parte de una imagen, es estar en casa.
Cuando llegó a venir el equipo de primera división, aquel equipo de Carlitos Peters, segunda división, yo lo vi jugar en segunda división. Cuando llegaron aquí, algunas veces al llegar los jóvenes del equipo de primera división, viene gente y se sabe en la comunidad que viene el equipo de los Pumas, ¿no? Entonces esto generó una identidad en la zona. Que si hubiera podido tener aquí en la región, tener un estadio de primera división, estaría lleno de Pumas, diría yo, no soy uno de ellos. ¿Por qué? Porque FES trajo eso. FES trajo la chamarra, los colores, el ambiente de Pumas, se veía en las calles, o sea, no nomás aquí afuera de la universidad, afuera, 2-3 cuadras, en los autobuses, afuera, en el metro, se ve. Y eso socialmente a nosotros nos da una identidad, ¿no? Tenemos una referencia, ¿no? Claro. ¿Y qué fue lo que pasó con el barrio de los Reyes Iztacala cuando se instaló la FES Iztacala? ¿Cambió mucho? ¿En qué sentidos? Bueno, tardó en cambiar porque resulta que estaba cerrado. Cuando la universidad llegó aquí, la avenida de los Ejidos y la avenida Iztacala no tenía más tránsito que la glorieta, hasta donde está el semáforo. O sea, la vía de los barrios se abrió después. Sí, pero hasta que estuvo el puente, hasta los años, sí, a finales de los 70. Se abre el puente, se liga con ese puente, con los rosarios, y entonces se empieza a ver mayor, pero de inicio estuvo cerrado. Ustedes influyeron, la universidad influyó de que ese puente se hiciera, porque era un espacio cerrado, como las calles, ¿no? Tránsito local, dicen. Entonces aquí llegaba uno a la avenida de los Ejidos, que era de doble sentido, porque la avenida Iztacala no tenía vialidad. Entonces llegaba la glorieta y se daban la vuelta. Hasta ahí. Más adelante, ¿no? Entonces vivía la gente más tranquila, no había, los niños jugaban en la calle, pero con la FES Iztacala y la necesidad de vialidad hacen el puente, que ahora ya tenemos otro arriba, superior, un circuito, ¿no? Interior arriba. Entonces se abre, se ligan las dos áreas de Tlalnepantla, porque la mitad de los rosarios es Tlalnepantla. No todos los rosarios son del distrito. La mitad del los rosarios es Tlalnepantla y la otra mitad es Ozarco. Entonces se hace ese puente y empieza la movilidad y empieza el comercio, empiezan las instituciones. Pero atrás de ustedes, atrás de la universidad, llegan los juzgados, llega el ICEMIN ahora recientemente, estaba la policía del estado en la comunidad de los hoteles, que se dice, y entonces no nomás dinamiza la universidad, sino provocó, no con los universidades, sino provocó que el gobierno federal y el estatal hiciera otros proyectos aquí, ¿no? Entonces, ¿y el comercio aumentó también entonces en la zona? Por todos esos, digamos, implantes que hubo de diferentes instituciones. Sí, sí, el comercio, más que nada el comercio más cercano a las instituciones, ¿no? El pequeño comercio, porque el de mayor cantidad en productos y oferta, pues es la avenida de los Ejidos, no así Iztacala. Los Ejidos es más comercial. Lo que sí vino un poco, y le comentaba a Daniel que quiero dejarlo aquí en esta entrevista, que la parte de la gente que pensó que darle un servicio a los jóvenes era necesario, y lo aclaro, no estaban equivocados, no sostuvieron su proyecto, su oferta. Hablo especialmente de los bares, de los billares, la gente que vino a invertir, que llegó a invertir, pero que no controló los espacios, ¿no? Entonces, que vino a generar algunos problemas con la comunidad, ¿no? Ahora, hace unos meses, se decidió cerrar todo, y ahora cruce usted a los Ejidos, va a haber una área deprimida, ¿no? Porque cerrados todos los locales,
¿Y no se pueden sustituir por otro tipo de servicio que no sean necesariamente bares y demás? Sí, sí. Supongo que Yo acabo de estar en una reunión, un foro sobre el plan es un plan parcial del centro regional, Tlalnepantla, donde viene un nuevo proyecto, así como llegó el proyecto que hicieron la conquista, los españoles en el siglo XVI con la catedral. Así han llegado varios proyectos a Tlalnepantla, la industria que le comentaba. Ahora viene un proyecto que le llamamos el Centro Urbano Regional, el Downtown del Valle de México. Lo que ustedes ven entre Gustavo Vaz y Tlalnepantla, el centro, hasta aquí, hasta donde está la entrada a la comunidad, es un centro regional donde se supone que viene el downtown de Tlalnepantla, la ciudad compacta, hacia arriba. Se van a construir Sí, edificios. ya están van ustedes a la avenida Sor Juana y van a ver los predios que se están manejando ahí. Está el Sir Carlos Slim y se piensa que vienen corporativos. ¿No? Miren, a Tlalnepantla le benefició que fuera una zona lechera y muchos jóvenes trabajaron en los ranchos. Una cuenca lechera le benefició en su momento que hubiera un rastro, ¿no? Y que tuvieran la oportunidad de ingresar a ese gremio, ¿no? Gente que hizo su capital, su patrimonio a base de eso. Pero también ingresó a las fábricas. Yo fui obrero en 2 o 3 fábricas de joven. Y bueno, teníamos un buen trabajo, buenos ingresos y nos seguíamos identificando. Jugábamos fútbol con el equipo de la fábrica donde trabajabas, en fin. Pero llega el siglo XXI con una juventud cibernética y no hay proyecto para ellos. Y resulta que este es el proyecto de ellos. Cuando esté el downtown va a haber edificios corporativos de 40, de 30, de 60. Así está el proyecto. Una especie de Santa Fe pequeña. Sí, exactamente. Lo que le llaman lo que hemos visto cuando tenemos la oportunidad de salir, ¿no? La ciudad hacia la utilidad del suelo, la ciudad hacia el cielo, compacta y luego la zona habitacional. Eso significa que ahí hay muchas casas de habitación, ¿no? En esa parte del centro de Tlalnepantla. Eso significa que la gente la van a... No es toda la zona habitacional, estoy hablando del fraccionamiento San Nicolás, estoy hablando de la parte de Sor Juana, entre Sor Juana y Mario Culín. Ahí están los planos y también si ahí hay casa habitación, los dueños de las casas habitación de sus predios se van a beneficiar. O sea, yo en mi predio voy a poder hacer un pequeño edificio, cosa que no estaba permitido, no está permitido ahorita, pero a partir que inicie ese proyecto se va a poder hacer. Seguramente si la gente no tiene dinero va a vender entonces los predios para que la gente que tiene dinero pueda construir. Y a lo mejor yo necesito 500 metros, si tú tienes 150 y 150, pues, pero tú tienes 2, te lo voy a comprar a ti para completar mis 500 metros para mi proyecto. Entonces, pero aquí yo lo veo la verdadera oportunidad para los jóvenes. Nuevamente, para los jóvenes de Tlalnepantla y los jóvenes de todo el Valle de México, ¿no? Porque no es exclusivamente para Tlalnepantla, pero sí es un proyecto de ellos. Cuando veamos ahí corporativos transnacionales, pues van a caber ellos, los jóvenes. Esperemos. Sí. Que no venga gente de otros lados para ocupar esos puestos que luego la gente de aquí no puede tener y pues no sé cómo saber. Aquí es donde también el tema de la ciudad verde, ¿no? Es decir, donde los profesionales y profesionistas de esta área deberían de acercarse a ver qué pasa, ¿no? Ahí tuvimos en un foro donde cada quien expresó, yo hablé de la cultura urbana y les dije que, pues así como nada más vivir por vivir en una ciudad no tiene sentido. Tenemos, y las generaciones, la obligación de aprender a vivir en una ciudad. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Como conocimiento general, ¿no? Entonces, pues va a ser una buena oportunidad para los jóvenes que sepan. Justamente eso me interesaba también preguntarle. ¿Usted cree que la Feria Iztacala debe tener un impacto en el terreno cultural hacia los jóvenes?
hacia los pobladores de, bueno, Los Reyes es la colonia que tenemos más cercana, pero probablemente de todo Tlalnepantla, no sé. Yo soy testigo de ello, se lo comenté a Daniel. Tuve la oportunidad como tlalnepantlense de participar en 2 ocasiones en el gobierno municipal. Y pues dicen que no es el puesto, es el puestero. Y por mis antecedentes, mi forma de ser, mi familia, en fin, Eliseo Ugalde me puso en las 2 ocasiones en el mismo lugar, y siempre ligándome las 2 con la parte cultural, histórica, cultural. Y ahora me llevo una gran sorpresa, porque después de 16 años que habíamos estado atrás, yo regresé del Caribe, me fui a trabajar por allá, Playa del Carmen, y veo el proyecto de Eliseo Ugalde, nos sentamos a platicar, y yo veo otro Tlalnepantla, el mismo territorio, con más población, pero otro Tlalnepantla. Y ese otro Tlalnepantla se debe a que los jóvenes que yo empecé a tratar y percibí antes de llegar a la dirección, eran jóvenes metropolitanos. Ya no eran los jóvenes de barrio, los jóvenes de ciudad nada más. No, ya el joven que yo me encontré es el que trabaja en Coyoacán y vive en Zumpango, o el que tiene su novia en Villa Nicolás Romero y vive en la villa, con una facilidad que se desplazan y con otra visión, una visión distinta a la que yo había percibido. ¿Y cuál era esa visión? Que el arte, las manifestaciones artísticas de esos jóvenes, que al final sigue siendo la expresión del espíritu de un ser humano, estaban influenciadas por su entorno. Y entonces conocí poetas urbanos, pintores urbanos, música urbana, todos con el término urbano porque ya se sentían parte, así como en Europa puedes pasar de un país a otro, no hay una identidad solo de un país, sino que se sienten en conjunto europeos, ¿no? La comunidad europea. Entonces, aquí los jóvenes urbanos yo los vi, y curiosamente, platicando con gente en la dirección, me propuse ahí hacer una pequeña estadística de cada 10 gentes de dónde están en Tlalnepantla, de dónde iba la gente a verme, a querer participar. Y Tlalnepantla tiene 2, 3 espacios, polígonos donde se ha desarrollado la cultura. Uno de ellos es, con toda claridad, es San Juan Iztacala, con su Semana Santa, que ha generado, entre ellos, con la representación, grupos teatrales. San Pedro Barrientos, donde está el reclusorio, también tienen las fiestas. San Lucas Patoni, pegado al reclusorio norte, tienen ahí su carnaval cada año. Sus tradiciones, todos ellos, la ascendencia de ahí es de Tlaxcala, son tlaxcaltecas. Y entonces ellos traen sus usos y costumbres a la ciudad y cada año hacen su carnaval. Pero de esas estadísticas, de cada 10, 5 o 6 eran de Los Reyes de Tlaxcala. Y bueno, ¿qué pasa? Y empiezo a platicar con ellos y me pedían espacios los domingos en el teatro, se los dábamos. Y había grupos, había pintores, poetas, pero todos de Los Reyes Iztacala, o con la influencia de Los Reyes Iztacala. Y entonces, cuando yo empiezo a ver eso, pues consideré que era posible que un proyecto del cual yo inicié por aquí, podría yo participar con la comunidad, ya que de esos 10, 6 eran de aquí. Por la influencia de la Pez Iztacala, bueno, pues podría hacer esa liga, ¿no? Que la comunidad interviniera, ¿no?, en las necesidades culturales, más bien en las necesidades de la expresión artística y cultural de la gente, ¿no? Muy, muy claro, ¿eh? Y le puedo asegurar que de las 324, 28 comunidades que tiene Tlalnepantla, es la única que manifiesta a ese grado las expresiones, y seguramente son por las instalaciones de ustedes.
En esta reunión que me decía sobre este nuevo proyecto, ¿había gente de la FES Iztacala que participó? En la mesa donde yo estuve, no. No. ¿Cree usted que, digamos, la FES Iztacala como tal podría aportar algo a este proyecto? ¿Cómo qué cosas se le ocurriría que podría...? Mire, yo tuve un diplomado aquí, que fue el que me llevó a tomar la decisión de estudiar Derecho, porque en ese momento no la tenía yo, nada más los estudios en turismo, y se llamó Municipios Metropolitanos, Gobierno y Sociedad. Y entonces, cuando yo tomé ese diplomado aquí, Tlalnepantla hace 20 años, era otro. Así se lo puedo asegurar. Yo camino las calles, voy, vengo y era otro. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? ¿Por qué ese diplomado y nos los dio el ayuntamiento? ¿Por qué el interés de que lo tomáramos? Porque ni los administradores, ni la gente que está dentro del gobierno tiene la idea clara de lo que es el municipio. ¿Qué tenemos que hacer los municipios, sea gobierno, sea sociedad? Ahora, esa cultura urbana que yo me refería en materia ambiental, para hablar de un tema, pues qué importante es que la materia urbana, que está ligada, ecología y medio ambiente con desarrollo urbano, y las licencias de construcción, las licencias de funcionamiento no salen si no cumples con uno y con otros requisitos. Pero aparte está la Dirección de Desarrollo Social. Entonces, entre lo social, lo urbano y lo ambiental, puede que haya posibilidades de que tengas un proyecto viable. ¿Sí? Lo que yo pienso hacer es viable, pero es compatible con el proyecto del gobierno, con los planes de desarrollo del gobierno. Hay compatibilidad entre el interés particular y el interés público. Pues vamos a ver. Vamos a suponer que sea compatible. Ahora, ¿es factible? Puede que sea compatible, pero puede que no sea factible, porque la factibilidad lo da otro tipo de servicios estratégicos, ¿no? En todo caso, se le podría pedir a todas estas empresas que son importantes y que llegan con una buena cantidad de dinero que participaran en un proyecto cultural y ecológico, que parte de ese dinero fuera destinado a favorecer, digamos, el cuidado del ambiente, el desarrollo social y el desarrollo cultural, ¿no? Tener un proyecto concreto donde se les dijera a las empresas, bueno, sí, aceptamos que se vengan a instalar acá, pero parte de ustedes tendrían que colaborar para que estos proyectos existieran y la población se beneficiara, ¿no? No solamente del empleo, de un supuesto empleo, sino también de que hubiera ofertas culturales, mejoras en las condiciones de vida social de la gente. Recuerda el proyecto, el tema de empresas socialmente responsables, ¿no? Que por ahí en algunos restaurantes ponían esas manteletas, decían empresas socialmente responsables. De eso se trata. Nada más que el empresario está divorciado del gobierno en ese sentido. El gobierno lo único que le interesa es que le pague impuestos. ¿Sí? Y lo que pide el empresario es la incorporación, porque hay manera en el área cultural, ambiental, hay presupuestos empresariales para ello, pero no quieren, y con toda claridad lo expreso, no quieren que meta la mano el que no sabe hacer nada, el que no va a tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Sí, porque la sustentabilidad, esa línea de la sustentabilidad, se tiene que generar de abajo hacia arriba. El desarrollo sustentable no es un acto jurídico que el gobierno o el que esté en el poder decide. En todo caso, la FES Iztacala sí podría... Claro, se construye de abajo hacia arriba y bueno, si de abajo parte del conocimiento, los jóvenes que están en el área, pues son los que deben de ocupar espacios a futuro, a corto plazo, en las empresas y en el gobierno, ¿no? Es decir, que voy a concluir este tema yo en la Riviera Maya vi que los hoteles no tenían incorporado a su estructura orgánica
el espacio ambiental. Gerente de todo, menos gerente en medio ambiente. No puede ser donde la riqueza es los recursos naturales que no tuviera una persona, cada hotel, cada restaurante, esa figura administrativa donde esté el espacio que un profesional, ¿no? Lo que ha logrado algunas áreas como esta es encontrar espacios políticos, como son regidores, diputados, y hay un gobernador, pero en sí la respuesta a las necesidades de una sociedad no la han dado esa respuesta. Y yo creo que es porque está construida de forma descendente, ¿no? Es una orden y se hace, pero lo que llega no puede hacerse. Hay que construirla de abajo. ¿En cuánto tiempo está pensado este proyecto? ¿Mande? Más o menos, ¿en cuánto tiempo está pensado que se realice este proyecto de todos estos espacios? Bueno, hay un plan de desarrollo. El desarrollo de México se debe a un plan nacional de desarrollo que es compatible, el del Estado con él. El del Estado tiene un plan de desarrollo regional que es el de Cuautitlán Texcoco, y luego en ese entra el de Tlalnepantla. Y el plan de desarrollo urbano de Tlalnepantla se promulgó en 2008, en octubre de 2008, y lo están pensando para el 20, que en el 2020, pues estamos 14, estamos 6 años, cuando ya esté iniciando el siguiente plan nacional, ya se amplía. Entonces, en 6 años más, en 2020, esto esté, si no está consolidado, porque no creo que sea así tan fácil, pero sí va a estar notoriamente ya instalado el proyecto para que empiece la oferta de los espacios, ¿no? A lo mejor ahorita nadie quiere mi terreno, pero en cuanto vean los edificios, ¿no? Los corporativos, pues la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, la gente va a querer comprar y conseguir, se va a acelerar, como en todo, ¿no? La oferta y la demanda. Pero aquí en el 2020, y ese plan ya está, lo tiene en la página. Sería tiempo de seguir pensando en cómo participar en un proyecto que tuviera que ver con el desarrollo social, cultural, ecológico, ¿no? También simultáneamente, pues, como dice usted, con la participación de jóvenes, etcétera. Sí, esa línea de sustentabilidad que llamo yo, ¿no? Que solamente tejiendo esas 3 áreas se va a poder, es una sinfonía, ¿no? No puede cada quien tocar claro, por su lado, ¿no? Sí. La última pregunta que yo le haría es, ¿qué emociones le causa ser de Tlalnepantla? ¿Qué es lo que lo mueve afectivamente, emocionalmente, en su pertenencia a este municipio y toda la labor que ha hecho durante todos estos años? Bueno, hay algo que comentamos los que todavía andamos por aquí de pie, que el salir a la calle y saludar a la gente, el existir, el salir y pararte, señora, ¿cómo está? Y su esposo, ¿no? Falleció. Aquí en Los Reyes es lo mismo. Voy a hablar de Los Reyes, ya con 35 años aquí hago lo mismo. Yo camino por la avenida de los Ejidos, me voy y me meto en negocio, saludo con la gente y todo. Yo creo que es el sentirte que eres una persona, que existes, que eres un ser humano, que la gente te reconoce. Claro. Que, bueno, le hablan y saludan al que no debe nada, ¿no? Porque el que hace algo y fuera de la ley o robo, se va. Los que nos hemos quedado es por eso, porque sentimos que cruzamos las calles y todo lo que está nos dice algo. Mire, yo hice la crónica municipal durante 3 años, invitaba a gente a platicar, y tengo un amigo que nos conocimos de muy jóvenes, y me dijo que iba a hacer un viaje a Tlalnepantla, que estaba en la glorieta de Peralvillo, que había ido a comprar unas refacciones, porque allí había muchas refacciones. Y empezó, dice, voy a ir a Tlalnepantla, ¿me permiten? Y se sube al camión Peralvillo, paga su pasaje y se sienta. Y empieza a narrar lo que ve, lo que veíamos nosotros, que iba por tal lado, que llegó a tal esquina, que se paró, que el cine fulano, y empieza todo Vallejo. Cuando llega a Tenayuca,
baja el puente, ve los negocios, narra lo que ve, se mete otra vez hacia acá, pasa el cerrito Zahuatlán, de fulano de tal, ahí vive la familia fulana, y empieza, y entra a Tlalnepantla, y dice, bueno, pues aquí vivía Sor Velázquez, Don Mauro, aquí es fulanita, aquí había una alberca, Doña Catita, y empieza a caminar hasta que llega a donde estaba sentado conmigo. Esa mente, ese trabajo que él hizo mental de ubicarse, pues es lo que nos permite sentirnos parte de él, ¿no? Todos tus recuerdos volteas y ves, todo tiene un recuerdo, ¿no? Oiga, y ahora que las cosas se han puesto difíciles en términos de seguridad, ¿no ha afectado esto en las relaciones con la gente? Esta idea que usted decía que lo bonito es ir y saludar a la gente, salir a la calle, etcétera. ¿No siente que eso se haya trastocado con el miedo que hay en el ambiente de que lo vayan a asaltar? Por eso nos saludamos con más gusto, porque sabemos que no nos vamos a hacer daño entre nosotros. Lo que sí es común es que ya nos habló la familia michoacana, ya nos habló fulano y tal, ya no soportamos el gobierno, la corrupción del gobierno municipal, el fulano, sultán. Algo que está en boca de todos es la pérdida, el mal concepto de la calidad de vida, porque yo estoy seguro, maestra, que el nivel de vida de los mexicanos nos los hemos dado nosotros, cada quien con su esfuerzo. Hay gente que, pero México es tan grande que vive bien hasta el que no trabaja, ¿no? Pero si trabajas más, ganas más, vives mejor, vistes mejor, paseas, comes, no sé. Pero ese producto de tu trabajo es tuyo, es tu esfuerzo, ese es el nivel de vida. La calidad de vida es una responsabilidad del Estado, la seguridad pública. De salir en las noches a tomarte un helado, a sentarte en un parque, a caminar en las calles sin miedo de nada. Esa es calidad de vida, tener espacios para la tercera edad, tener espacios para los jóvenes. No la logramos. El Estado fallido, muy respetable la opinión de otras gentes, pero no tenemos esos espacios para la calidad de vida. Pero cuando nos vemos, lo que platicamos es eso, el comercio ambulante, el tener que bajarte, especialmente en la tercera edad, al arroyo, porque ya no puedes pasar. ¿Qué pasa con esa calidad de vida? ¿De quién es responsabilidad? Yo ya me comprometí con mi nivel de vida. Y la calidad de vida, yo no tomo decisiones, yo no doy órdenes en los espacios abiertos, ¿no? Entonces, lo que extrañamos mucho es eso, esa calidad de vida de irnos al jardín a sentarnos, fumar un cigarro, a tomar una paleta, a saludarnos, y a ver pasar gente. Ya no lo podemos hacer porque no hay luz en el parque, las calles están oscuras, la inseguridad. Eso sí es como que no estaba en el proyecto de una generación que trabajó para esa salida, ¿no? ¿Y no ha habido iniciativas de la gente como de cerrar filas? Porque esta ha sido también una discusión que hemos tenido mucho en Iztacala, cómo propiciar la seguridad, porque el reflejo natural es como encerrarse, etcétera, ¿no? Pero yo pienso que quizás lo que mejor daría resultado es cuidarse unos a otros, ¿no? Precisamente este lazo que hay entre la gente que se conoce de mucho tiempo, que se pueden cuidar entre vecinos, dado que el Estado no está respondiendo. ¿No ha habido iniciativas de ese tipo aquí que...? Hay una organización política en el municipio, parte de su división política y luego su organización. La división política son 16 sectores, ahora les llaman sectores, pero eran regiones y antes fueron delegaciones. Son polígonos donde se trabaja administrativamente. Pero esos polígonos tienen pueblos, colonias, fraccionamientos y zonas industriales. Ese polígono es demasiado grande para la seguridad, para brindar seguridad. Entonces ese polígono tiene que ser estudiado y trabajado a menor escala. La zona industrial requiere de una seguridad especial, donde han querido las empresas privadas dar respuesta, pero ellos son intramuros, no pueden hacer nada fuera de la empresa. Entonces, los pueblos que nacen de la tierra social, ¿no? del ejido, las colonias, los complejos estos de régimen condominal. Los 4 que estoy mencionando tienen tratos diferentes. Entonces se necesita cerrar
para platicar con la gente de un régimen de condominio las necesidades, cómo organizarse y cómo se organiza un pueblo, cómo se puede organizar un pueblo, cómo se puede organizar, porque los usos y costumbres de un pueblo, no hay usos y costumbres en el condominio, ahí hay una ley del condominio, acá hay usos y costumbres, en las colonias populares, y entonces hacer polígonos cada vez más chicos para existir. ¿Cómo existo yo en mi colonia? ¿Qué me da referencia en mi colonia? ¿Qué me hace sentirme orgulloso de mi colonia? ¿Qué me hace regresar de mi trabajo, de la universidad, de donde estoy, del partido de fútbol? ¿Qué me hace regresar rápido a mi colonia para estar con mis amigos, con la gente que me conoce, que yo conozco? ¿Qué referencia? ¿Hay un evento? ¿Hay algo cultural? En mi colonia, hablo de esos polígonos pequeños. Son demasiados abiertos los espacios y cada chango es un mecate, digo yo. Si cada quien está viendo lo suyo, cuando salimos a la calle, ahí estamos a la discusión de todos corremos el mismo riesgo. Entonces, ese trabajo no lo hace el Estado. El Estado quiere políticos que les generen seguridad en las próximas elecciones, con el sentido del voto. Se necesita ese profesional que decía yo desde la primera vez que yo me hubiera dado mucho gusto conocer a gente que planeara y que aterrizara las cosas. Es difícil, la práctica no la tienen, pero si no entran nunca van a tener práctica de qué decisiones se tienen que tomar en el gobierno para que la sociedad se beneficie de esas políticas públicas. Parece un choque entre el poder y el conocimiento, ¿no? Entre la ciencia y el poder, ¿no? Tú tienes la razón, pero el poder lo tengo yo y esto se hace así. Qué difícil, ¿eh? Sí, bastante. Qué difícil. Pero creo que Tlalnepantla ha valido la pena, en mi caso, vivirlo, la gente que conozco, y conocer instituciones preocupadas, ¿no? por esto, ¿no? por lo que está sucediendo. Esa calidad de vida que no depende de nosotros. Realmente, depende del nivel, pero la calidad lo da. A lo mejor colectivamente, haciendo colectivos sí, ciudadanos, ahí sí podríamos entonces... Porque entonces si yo me dedico a elevar mi nivel de vida, me voy a enclaustrar con rejas en mi casa, con las joyas puestas, con el mejor mobiliario, pero estoy preso, porque no puedo salir a disfrutar de nada, con todo el dinero que tenga. Sí, por supuesto. Entonces hay que apuntar a la colectividad y justamente a la relación esta que nos cuidemos, ¿no? Exactamente. Entre todos, ¿no? Y yo creo que si es posible, si los polígonos se hacen, se reducen un poco. Bueno, por mi parte es todo. No sé si usted quiere agregar algo, si quiere agregar algo a lo que hemos estado platicando. No, muchísimas gracias. Sí. De verdad se los agradezco mucho esta oportunidad porque, bueno, de alguna forma veo que no ha sido en vano mis experiencias y mis vivencias y estar siempre insistiendo en cómo vivir mejor en una comunidad, ¿no? Ese sentirme que soy parte de un lugar. Voy a concluir haciéndoles un comentario. Mire, cuando fui regidor, me mandaron a Europa, a Alemania, Italia, a representar al Estado de México como un municipio metropolitano, un municipio industrial metropolitano. Yo ya tenía experiencia de un municipio agrario. Me fui a Playa del Carmen para vivir en un municipio costero. Y es diferente un municipio agrario, un municipio costero, un municipio industrial o un municipio metropolitano. Y cuando llegué allá y les platicaba, sacaba los planos a la gente de los ayuntamientos de allá, sacaba mis planos y les explicaba el área metropolitana y decían, qué complicado. Y me hacían 3 preguntas, no las 3, casi todos, a donde yo estuve. La basura. ¿Qué hacen con la basura si el resultado de una vida consumista es 1.7, 1.8 kilos por habitante per cápita por día? ¿Qué hacen? ¿Cuántos habitantes hay aquí? 22 millones. Nomás se dan cuenta que el agua, ¿de dónde la traen? Cutzamala, subir a los 1.240 metros sobre el nivel del mar, bla, bla, y otra pregunta. Y la tercera,
y se daban respuesta a sus dudas era la seguridad pública. Cuando les decía yo de las delegaciones y de los municipios, cada quien con sus colores, cada quien con sus policías, cada quien con su territorio, todos así jugando, cada quien en la policías y ladrones, decía, y justo es lo que estamos en crisis, ¿no? Esas son las tres cosas que están en no crisis. tienen un sistema. La basura, ¿dónde? Nunca se pensaron en esas preguntas. Sí. Y de ahí el comentario de por qué yo no estaría de acuerdo, no veo bien que el Distrito Federal atomice su estructura administrativa con municipios, ¿no? ¿Quién va a ser de los 16 municipios el basurero de los otros 15? A mí lo que me impresiona mucho es la cuestión del agua, porque precisamente en Europa la mayor parte de los países europeos rescatan sus ríos, ¿no? O sea, nadie se le hubiera ocurrido entubar el Sena o cualquiera de estos ríos grandes, ¿no? Al contrario, los limpian, y aquí en México, pues... Tenemos 6 ciudades hermanas en Tlalnepantla. Yo estuve en 2, pero en Wichita, que la que fui 2 veces, siempre que vienen aquí quieren aportar algunos conocimientos, y no encuentran ni a las mismas personas. Vienen cuando están presidentes, se van y cuando regresan está otro ya no hay continuidad. Yo quisiera, tengo un hijo en Canadá y le decía, la última vez que fui en Montreal, le decía que por qué no promovíamos la hermandad de un municipio canadiense en el tema del agua. Nada más para ver ustedes qué han hecho con la basura. Es obvio, en la ciudad se ve, pero con el agua, ahí está su futuro de ese país, ¿no? Lo que a nosotros nos falta. Pues muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, licenciado. Creo que es muy rico todo lo que nos ha venido a contar y pues es un documento importante para nosotros y hay que reflexionar mucho y hacer muchas cosas. Sí, pero tiene buen material. Sí, ¿verdad? Aquí están los jóvenes, ahora les toca ir. Sí. Bueno. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias.